El versículo para memorizar es: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35 al 37. El mensaje es: Dios nos bendice cuando le servimos a pesar de los obstáculos que Satanás interpone. Imagina cómo te sentirías si alguien te separa de tu familia, sin tener tiempo para despedirte y sin tiempo para recoger tus pertenencias. ¿Crees que nunca los verás nuevamente? ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría muy mal. Hoy mi vida cambió de nuevo abruptamente. La mayoría de las personas experimentan cambios en forma gradual, pero yo no. Los cambios me llegaron tan rápido como un relámpago y sin aviso. He aprendido que Dios es lo único permanente en mi vida. Déjame explicarte lo que me sucede. Comencemos con el primer cambio estremecedor. Estando lejos de mi hogar y la seguridad que este me ofrece, mis hermanos enojados y celosos me echaron a una vieja cisterna vacía. Habían planeado matarme, pero en lugar de hacerlo, me vendieron a una caravana ismaelita que se dirige a Egipto. Les rogué que tuvieran misericordia, pero con rostros despectivos y burlones no dieron señal de esperanza mientras me entregaban a los ismaelitas. En un instante dejé de ser el hijo preferido de mi papá. Ahora era un esclavo. En el camino observé las tierras de mi familia. Tenía que decidir cómo iba a reaccionar ante aquella situación. Recordé las historias que mi padre me había contado acerca de Dios, su Dios. Decidí que clamaría a Él como mi Dios. Decidí que dependería completamente de Dios y lo serviría lo mejor posible, sin importar lo que me sucediera. Después de tomar esa decisión, pude dormir durante algunas horas. En Egipto me vendieron a Potifar, el capitán de la Guardia Real, aunque solamente tenía 17 años entonces. El Señor me bendijo y serví a Potifar 10 años sin ningún problema. Todas las cosas de su casa prosperaban y él me trataba como un hijo en vez de como un esclavo. Me gané su confianza. Qué bueno que a José no le tocó una persona mala como amo. A pesar de todo aquel bienestar, mi vida cambió nuevamente en un instante debido a las falsas acusaciones de la esposa de Potifar. Pasé de ser un esclavo de confianza a ser un prisionero en un calabozo. De todos modos, ¿qué valor tenía mi vida? La rectitud no parecía servirme de nada, porque solamente me había causado problemas. Entonces recordé las historias de mi padre y cómo había prometido servir a Dios sin importar lo que sucediera. Aunque estaba en un calabozo, busqué la forma de servir a los demás y comencé a limpiar la prisión y animar a los prisioneros. Eso me recuerda a Pablo y Silas, que aunque estaban en prisión, cantan muy alegres. Después de un tiempo, los guardias me dieron mayores responsabilidades. Siempre recordaré cuando el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños y me pidieron que se los interpretara. Lamentablemente, el panadero iba a ser ejecutado, pero el copero recuperaría su trabajo. Le pedí que se acordara de mí cuando estuviera nuevamente en el palacio. 2 años más tarde, todavía estaba en la prisión. Cumplí mis 30 años y me preguntaba cuántos cumpleaños más pasaría allí, pero un día vi el sol brillar nuevamente. De repente me encontré en el salón real, bañado, afeitado y con el cabello cortado, y con ropas nuevas, y me llevaron ante la presencia del faraón. Parecía que el faraón había tenido un sueño perturbador. Nuevamente Dios me estaba dando una oportunidad para servir a alguien y explicando lo que Dios estaba tratando de comunicarle. Le expliqué al faraón los años de abundancia y los años de escasez que estaban por venir. Le dije que para poder sobrevivir a la escasez, debía escoger a un hombre talentoso para dirigir la recolección, el almacenamiento y más tarde la distribución de la quinta parte de los alimentos que se cosecharán durante los años de abundancia. Ah, para que no se les acabara el alimento, claro. Después el faraón me escogió para encargarme de esa importante tarea y me dijo: Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira que te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Vaya, esos eran muchos cargos para José. Luego me dio su anillo de firmar, una túnica, un carruaje y hasta una esposa, la bella Asenat. De repente, en un solo instante, pasé de prisionero favorecido a ser Safenat Panea, el gobernador de Egipto, el segundo funcionario en importancia después del faraón. Estuve tentado a sentir que me merecía aquello como pago de todo mi sufrimiento, pero una vez más recordé mi promesa de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no al Dios de mi ego. Sabía que Dios había estado conmigo de la cisterna a la prisión y hasta el palacio donde vivía ahora.
Había dedicado mi vida a servirlo y a pesar de los obstáculos que Satanás había puesto en mi camino, Dios me había bendecido y definitivamente valió la pena amarlo y servirlo para siempre. Amigos, recordemos el versículo para memorizar. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35-37.